Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas. La clase de hoy, que es de lenguaje, es la clase número 12, ¿ya? Y tiene como título Leer para informarnos. Recordemos, ¿cierto?, que estamos leyendo textos no literarios en la que su función es informar. Y vamos a hablar entonces de las características de estos tipos de textos que son informativos. Dice acá, textos informativos tienen como propósito informar sobre diversos temas. Para ello exponen las ideas de forma clara, precisa y que sean comprendidas por el receptor, ¿ya? Por la persona que lo está leyendo. Utiliza un lenguaje claro y preciso. Pretende que el receptor comprenda y acceda al conocimiento que se quiere compartir, que ojalá todos lo entiendan. Se basa en hechos comprobables, no presenta o intenta ocultar la opinión de quien escribió el texto, que sería el emisor, entrega datos, fechas o cifras que ayudan a aumentar el conocimiento del receptor, transmisión de información y no de sentimientos. Recuerda lo que nosotros vimos en unos videos anteriores. Los textos literarios tienen como función más bien lo emotivo, lo del sentimiento, la emoción, todo lo que tiene que ver con el sentir del emisor. Pero acá nos encontramos con que no hay sentimientos, sino que más bien son datos e información objetiva. También tenemos que utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión. Si se está hablando, por ejemplo, de un texto informativo que es de medicina, utiliza términos técnicos de la medicina, y así en diversas áreas del conocimiento. Introduce al receptor en la materia o ciencia de la que trata. Entonces, este tipo de texto, como en pocas palabras, nosotros podemos decir que es un texto que nos informa, nos explica, nos entrega datos comprobables, son tipos de texto que me sirven para yo profundizar en un tema, conocer más allá de un tema. Presenta también en algunos de estos la opinión del emisor, de quien escribió este texto, y se basa obviamente en hechos reales, y busca impartir conocimiento, busca que el lector aprenda algo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la estructura de un tipo de texto informativo que sería el texto expositivo, ¿ya? Porque hay varios textos informativos, por ejemplo, la noticia es un texto informativo, pero en este caso nosotros vamos a leer un texto expositivo. Se trata en torno a una idea principal que luego desarrolla con ideas secundarias, pero fundamentales. Muy importante entonces la idea principal y lo que se desprende de la idea principal serían los detalles, todo lo que son las ideas secundarias. Y tiene una estructura súper clara que sería introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué es la introducción? Una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos por desarrollar. Un desarrollo, que es la parte del texto donde se explica, se describe, se ejemplifica con ideas principales y secundarias. Y finalmente tenemos una conclusión, ¿cierto? Todo en orden, que corresponde al cierre del texto donde se resume la información. Yo les invito ahora a ver la guía de aprendizaje que está en Classroom y se las voy a colocar inmediatamente para que la vayamos conociendo. Entonces, esta guía se llama Leer para informarnos. Entonces, vamos a trabajar el concepto de información, el concepto de texto expositivo. Acá tenemos un texto expositivo súper breve,
ya, porque los textos expositivos en general no son tan breves como este, pero este es muy, muy pequeñito para que ustedes tengan una idea más bien del propósito de este texto, cuál es su función. Y tenemos acá preguntas de inicio, que son justamente para motivarte a esta lectura. Que dice, ¿sabes cuáles son las características de un caracol? ¿En qué tipo de texto puedes encontrar esa información? ¿Y dónde podemos encontrar ese tipo de textos? Luego que tú coloques tus respuestas, que ojo que acá te estamos preguntando lo que tú sabes. Si no sabes nada del caracol, puedes poner no sé nada del caracol. Pero es difícil que no sepan nada del caracol, porque yo creo que todos ustedes han visto algunos en el patio, en un jardín, en los parques. Tienen ciertas cualidades, características súper observables. Así que algo debes tú pensar así, ¿qué característica tiene el caracol? Y la pones. Algo se te va a ocurrir, yo estoy segura. Luego tú vas a leer el texto, el caracol. Aparecen unas palabritas en negrita, aquí yo las estoy destacando. Aparece un vocabulario. Cuando hay palabras que tú desconozcas, puedes acercarte a este vocabulario para poder entender lo que estás leyendo. Luego, dice, realiza las siguientes actividades. Enumera cada párrafo. Lee cada uno en forma colectiva y con la ayuda de un adulto. Colectiva me refiero que tú vas a leer con el adulto. Pueden leer uno y después el otro. La idea es que ustedes vayan conversando el texto. Y que tú puedas explicar de qué me habla cada párrafo. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un primer párrafo que termina en este punto parte, ¿cierto? Entonces tú al ladito puedes ir colocando ya. ¿Cuál fue lo más importante que te dijo este párrafo? ¿Qué fue lo más importante que dijo el segundo? Y así. Luego de eso, dice, anótalo en tu cuaderno. Yo lo puse para anotarlo en tu cuaderno porque obviamente el espacio que tú vas a tener en tu guía es poquito. Pero si te acomoda hacerlo en la guía, puedes hacerlo, ¿ya? Luego dice, copia las palabras destacadas del texto en tu cuaderno y busca el significado de las palabras que no conoces. Luego inventa una oración para cada una. Ya, entonces, la palabra gasterópodos. Yo sé que aparece aquí en el vocabulario, entonces no es necesario que lo busques en el diccionario. La vas a escribir en tu cuaderno y vas a inventar una oración usando esa palabra. Las palabras que tú no conozcas, las puedes buscar en el diccionario. Por ejemplo, supongamos que tú no conoces, que es la palabra invertebrado. Entonces la vas a buscar en tu diccionario, vas a colocar el significado en tu cuaderno y luego vas a crear una oración usando esa palabra. Luego de haber hecho esa actividad, vas a responder esta serie de preguntas en tu cuaderno, que son 4. ¿Qué significa el caracol ser un molusco herbívoro? ¿Para qué produce la baba mucus? ¿Por qué crees tú que los caracoles hibernan? ¿O qué tipo de texto es el que acabas de leer? ¿Ya? Estas preguntas las vas a responder en tu cuaderno de acuerdo al texto. Abajito tú tienes una información que justamente lo que aparecía en el PowerPoint que estuvimos viendo es un esquema que explica las características y parte del texto informativo y cuál estructura tiene este tipo de texto que nosotros estamos leyendo, que es el texto expositivo. Si tú gustas, puedes escribirlo en tu cuaderno este último o hacer un breve resumen de qué características tienen los textos informativos. Acá te puse, anota en tu cuaderno la estructura del texto informativo expositivo. Entonces aquí, acá esto lo puedes anotar en tu cuaderno, que lo puse en palabras más cortas, para que tú puedas estudiarlo, ¿ya? Recuerda que los textos informativos nos sirven para extraer información sobre un tema en particular. Ahora, elige un animal que te guste o a tu mascota.
y escribe un texto informativo sobre él en tu cuaderno, sigue esta pauta. Entonces, supongamos que tú tienes un cuy en tu casa y quieres escribir sobre él, lo puedes hacer. Te vas a guiar por el esquema anterior. Este sería el esquema anterior, que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Vas a organizar tu idea en párrafos, ya vas a elaborar un borrador y le vas a pedir a un adulto que le dé su opinión. ¿Qué opina el adulto de lo que tú escribiste? Recuerda que este tipo de texto no expresa emociones, no expresa sentimientos, el amor que tú que puedas tener por ese animal. Es meramente informativo. Entonces, para poder crear este tipo de texto, yo te sugiero que indagues en internet. Si, por ejemplo, tú vas a hablar sobre los perros, busca información de los perros, qué características tienen los perros, qué tipo de animal es, ¿ya? Entonces, todos esos datos a ti te van a servir para poder elaborar tu, tu texto, ¿ya? Y luego de que tú hayas terminado de escribir y que el adulto haya leído tu texto, puedes incluir una imagen o puedes incluir un dibujo. ¿Ya? La idea es que lo hagas en tu cuaderno. Espero que estén muy bien y nos vemos para la próxima clase. Chao, chao.